Mamá, esto no va a funcionar. Lady Filberta alzó sobresaltada la vista de lo que estaba escribiendo para ver a su hijo mayor irrumpiendo como un vendaval en el salón privado. ¿Qué es lo que no funcionará? No puedo seguir con esto. Georg se pasó los dedos por el pelo, convirtiendo los ya alborotados mechones en un revelador torbellino de locura. Tiene que irse. ¿Quién? Te estoy hablando de Celeste. La corbata le colgaba a medio deshacer, se le había roto el cierre del cuello y sobre el ojo lucía un pequeño rasguño todavía sangrante. Con LI o sin LI de por medio, con espías o sin espías, tiene que volver a París. Caray, hijo, baja la voz. Lady Filberta se levantó y se dirigió a toda prisa hacia la puerta para cerrarla. Ahora siéntate y cuéntame qué ha ocurrido. Throckmorton se dejó caer en el sillón que le indicaba su madre. Le estuvo contando a Lady Hyacinth cómo engatusar a Ellie. Se quedó mirando fijamente a Lady Filberta como si esperara un escándalo. Solo logró confusión. ¿Por qué haría eso? ¿No dice que quiere a Ellie? Throckmorton se levantó de un salto y empezó a caminar de un lado a otro del escritorio. Porque es virgen, esa es la razón. Lady Filberta preguntaba y él respondía, pero por alguna razón las preguntas y las respuestas no casaban. Garrick, ¿has estado bebiendo? Todavía no. Agitó un dedo hacia ella. Es una conspiración de vírgenes. En Lady Filberta la perplejidad pugnaba con la exasperación. Supongo que es posible que sea virgen, admitiré incluso que es probable, pero, claro que es virgen, sí señor. Throckmorton cogió el tintero, lo levantó hasta la altura de sus ojos y miró el líquido de la botella con la misma concentración que si él fuera un joyero y la tinta, un diamante. Ninguna duda al respecto. Lo acabo de comprobar a satisfacción. Lady Filberta casi se ahoga de espanto. Que Dios los asistiera, iban a terminar perdiendo a su jardinero jefe. Y no solo eso. Garrick estaba perdiendo la razón. ¿Qué acabas de comprobar que? Garrick, ¿la has poseído? No, no la he poseído. Depositó el tintero con tanta fuerza que su madre temió por la botella. ¿Qué clase de hombre crees que soy? ¿Es que piensas que soy tan descuidado e irreflexivo como L.I.? No, pero, espero que no. Soy el hermano responsable, ¿recuerdas? Y, virgen o no, no le arruinaría la vida a la hija de Milford, aunque lo que hice fue. Pero ella me provocó. Lady Filberta levantó las pestañas pintadas hasta casi la línea del pelo. ¿Y qué es lo que le hiciste, si puede saberse? Solo, es que ella. También le explicó a Lady Hyacinth lo que se espera de una mujer la noche de bodas. Throckmorton agarró airadamente la mejor péñola de su madre y la agitó salvajemente. ¿Qué te parece? Pues me parece que alguien tiene que contarles a esas chicas lo que ha de pasar. Así que eso es lo que piensas. Muy propio de ti. Miró a su madre con dureza, menuda madre que estás hecha. Si ella no hubiera llevado ese corpiño. Y lo amable que estuvo con Lady Hyacinth. Amable. Sinceramente, esa chica es una furcia intrigante que está intentando destrozar la estupenda alianza por la que tanto he trabajado. Deberías haber visto con qué facilidad se abrió. ¿La alianza? Preguntó con prudencia Lady Filberta. El corpiño. Su madre estaba empezando a encontrar cierta lógica en aquel disparate, y no sabía qué pensar. Garrick, su astuto y racional hijo, el que carecía de sangre en las venas, se había dejado llevar por un arrebato de pasión hacia una joven 10 años menor que él y de una clase social a kilómetros de distancia por debajo de la suya. ¿Y todo porque había sido amable? ¿Es que te ha ofendido la amabilidad de Celeste con Lady Hyacinth? Me gusta que mi gente permanezca fiel a sí misma. Apuntó a su madre con el dedo. Primero está Stanhope, que resulta ser un espía de los rusos, después. Penélope ata a su niñera y ahora Celeste se vuelve complaciente. ¿Has caído en la cuenta de que todo empezó con su llegada? ¿Penélope ató a su niñera? Lady Filberta esbozó una sonrisa burlona.
Siempre le había parecido que la seriedad de su nieta era excesiva para una niña tan pequeña. Bien por ella. ¿Ves? Esa es la prueba. Pues vamos a tener a Lady Hyacinth coqueteando con otro hombre y frotándose los senos contra él y no entiendo nada de lo que estás diciendo. La cuestión, madre, es que le subí la mano por debajo de la falda. Lady Filberta empezaba a dominar aquella alocada conversación. ¿Qué tú le subiste la mano por debajo de la falda a Celeste? Hasta el final. Y ella, bueno, estaba horrorizada, aunque al mismo tiempo, su mirada se había ido extraviando, y se acariciaba la mejilla con la pluma de la péñola, se mostró dulce y apasionada y estaba tan hermosa como había imaginado. La habría. Me hizo enfadar tanto. Volvió la atención hacia su madre de pronto. ¿Por qué diablos las personas no pueden comportarse como se supone que tienen que comportarse? Porque se comportan como ellos mismos. Su hijo el imperturbable había dicho realmente palabrotas, alzado la voz, y todo en el lapso de unos pocos minutos. Si no le hubiera resultado perjudicial para el lumbago, Lady Filberta habría dado saltos de alegría. ¿Por qué nunca sé en qué consiste eso? Su voz dejó traslucir angustia. A veces no lo sabemos interpretar. Son gajes del oficio. Algo no había funcionado bien durante la juventud de Garrick. Al echar la vista atrás, Lady Filberta no fue capaz de precisar el momento en que él había empezado a ocultar ciertos aspectos de su personalidad. Sabía que cuando, a la edad de 3 años, él había abandonado a aquel maltratado gato de peluche, su padre se había alegrado, que cuando a los 8 aprendió a controlar sus arranques de furia, ella lo había felicitado y que cuando volvió de la India a los 20 años, se había sentido orgullosa del caballero racional, tranquilo y mesurado en que se había convertido. Solo recientemente se había dado cuenta de que la disciplina de Garrick lo mantenía alejado de las emociones humanas. ¿Dónde escondía Garrick la pasión, el carácter y el sentimiento que habían hecho de él un niño tan animado? No podemos utilizar a Celeste. Voy a hacer que un caballero la lleve a la estación de ferrocarril y la acompañe hasta París. No va a arruinar el matrimonio de él y tampoco se va a quedar aquí obligándome a hacer cosas que... Mamá, me gustan las mujeres. Eso es un consuelo para una anciana. Todo aquel escándalo estaba resultando un consuelo para aquella anciana. Había temido que Garrick no llegara nunca a escalar las cumbres de la pasión, pero parecía que la pequeña Celeste lo había arrastrado hasta la cúspide con las cintas de su corpiño. Pero no permito que las mujeres me hagan sentir que no puedo controlar. Se dejó caer en la silla y puso la cabeza entre las manos. Se irá mañana. La hija del jardinero no era la compañera que Lady Filberta habría escogido para ninguno de sus hijos. La chica era bonita y tenía una formación muy completa, la verdad, pero era una plebeya. ¿Y qué clase de ceremonia sería aquella, con la servidumbre ocupando uno de los laterales de la iglesia, y la alta sociedad, el otro? A Lady Filberta le entró dolor de cabeza solo de pensarlo. La anciana respiró hondo. La impecable reputación de Garrick sobreviviría al escándalo, y si Celeste era capaz de sacudir aquella formidable disciplina de la que tan orgulloso se sentía él, entonces Lady Filberta en persona le llevaría a su hijo a la mocosa atada con un lazo al dormitorio. Querido, sé cómo te sientes, y lo sabía porque a ella le había costado lo suyo alcanzar la pasión debido a un marido mucho mayor y poco respetable, pero has de pensar en nuestra misión. Estanope ha hecho mucho daño, y todavía no sabemos cuánto. Celeste tiene que marcharse. Celeste es nuestra única posibilidad de enmendar el daño. Mañana. Su voz estaba amortiguada por la inclinación de la cabeza. Lo más lejos posible. Ni siquiera sabemos todavía quiénes son los cómplices de Estanope. Vamos, Garrick, solo quedan 2 días para que acaben las celebraciones. Puedes soportar este asunto durante ese tiempo. A Lady Filberta le bastaba con un pequeño empujoncito para que ni Garrick ni Celeste lo tuvieran fácil. Throckmorton estaba sacudiendo la cabeza, así que su madre jugó la carta de la culpabilidad, esa que está reservada para las madres. Querido, hasta que te entregué el puesto, nunca había ocurrido nada parecido a este escándalo con Estanope. Nada que ella fuera a reconocer ante él. La verdad es que creo que deberías haber percibido algún indicio en tu secretario.
en última instancia, es culpa tuya. Throckmorton levantó la cabeza lentamente de las manos y miró a su madre con hostilidad. Madre, encontraremos otra manera. Alguien llamó con firmeza a la puerta, y Daphne asomó la cabeza. Lady Felberta. Señor Throckmorton. Lamento interrumpirles, pero ha llegado un mensajero, y es algo grave. Ha habido una explosión. Throckmorton abrió la puerta del cuarto de las niñas y aspiró el aroma a alcanfor y manzanilla, a caballitos de balancín y a recuerdos infantiles. Siempre le había encantado aquel cuarto. Su infancia había sido inmejorable, con unos padres que lo adoraban, un tutor que se crecía ante el reto de un niño curioso y una peste de hermano pequeño que siempre le seguía a todas partes. No se engañaba. Los acontecimientos de ese día habían resquebrajado los cimientos de la seguridad en sí mismo. Había perdido el control de la manera más elemental. Y había hecho cosas con Celeste, cosas que solo había imaginado en sus fantasías carnales más secretas. Y justo cuando había resuelto hacer lo correcto para salvarla, y para salvarse, de aquella locura que lo poseía, había llegado la noticia de la explosión. 2 ingleses, uno, agente suyo, el otro, un posible traidor, habían sido alcanzados por la explosión de una bomba cuando se encontraban en Crimea. ¿Mera coincidencia? Por supuesto que no, uno de los hombres ya estaba enterrado en suelo extranjero, el otro se aferraba a la vida mientras se balanceaba en un buque de mala muerte de regreso a Inglaterra. Si Maclean vivía... Bueno, si vivía sería un milagro. Así que Celeste se quedaría y, en completa ignorancia, cumpliría con sus obligaciones para con su patria, y Throckmorton tendría que sacar a relucir su carácter para lograr la disciplina que generalmente se imponía sin ningún esfuerzo. Había ido hasta allí en busca del consuelo de las viejas cosas familiares del cuarto de jugar. La amplitud del suelo de madera que relucía con los rayos del sol de las últimas horas de la tarde. Las cortinas rojas y azules, gruesas y de estampados llamativos, pensadas para impedir las corrientes de aire. La estantería de los libros. Algunos gastados, otros nuevos. Su hija. La cara de ésta se iluminó, como ocurría siempre que lo veía, y parte del desconcierto y del sufrimiento de Throckmorton se desvaneció. La mecedora crujía mientras la señora Brown tejía una interminable bufanda marrón. Una mujer voluminosa, vestida con sencillez y pulcritud, que, al levantar la vista y verlo, lo saludó con un simpático movimiento de cabeza. Penélope estaba sentada, hecha un ovillo, en un rincón del gastado y mullido sofá leyendo el viejo ejemplar de Robinson Crusoe que había pertenecido a su padre. Justo la semana anterior, antes de que hubieran dado comienzo las celebraciones de varios días y se hubiera armado la marimorena, se lo había estado leyendo en voz alta a las 2 niñas. A ambas. Un espasmo de alarma creció en su interior cuando buscó con la mirada por el cuarto. ¿Dónde está Kiki?, preguntó a la señora Brown. No lo sé. Se ha escondido, y es muy buena escondiéndose. La señora Brown le guiñó un ojo y señaló con la cabeza hacia el gran armario empotrado con las puertas de láminas donde se guardaban los muñecos. Allí dentro, los viejos soldaditos de Throckmorton desfilaban al lado de las muñecas de Penélope y los blandos peluches de Kiki. Un buen lugar para esconderse, él se había escondido allí muchas veces. Se relajó. Lamentó que las niñas tuvieran que tener un guardián en el exterior de su cuarto, pero, por encima de todo, se alegraba de haber descubierto la traición de Stanhope y haber tomado medidas para proteger a los suyos. Estaba preocupado por las niñas, criaturas indefensas e inocentes, a causa de la cada vez mayor proximidad del peligro. Los hombres a los que se enfrentaba en aquel juego del espionaje carecían de ética y de principios. Una vez que habían descubierto su identidad, no pararían mientes en coger a las niñas y utilizarlas para manipularlo y obligarle a hacer lo que se les antojara. Amaba a Penélope con la devoción inquebrantable de un padre, y durante esos últimos días de desilusión y confusión había descubierto que Kiki se le había metido en el corazón. La niña podía llegar a exasperarlo, pero era su sobrina. Alzando la voz de manera deliberada, preguntó a la señora Brown, ¿la ha buscado? Sí, una barbaridad, pero es demasiado lista para mí, respondió la señora Brown con desahogo.
Del armario ropero llegó una risita casi inaudible. Entonces tendremos que esperar a que salga, anunció Throckmorton. Tenía que reconocer que estaba encantado de tener tiempo para estar a solas con su hijita. Se acercó hasta ella y le preguntó, ¿cómo estás, cielito? Tirando el libro a un lado, la niña corrió hacia su padre. Papá. Grande como era la niña, Throckmorton la balanceó entre sus brazos y la abrazó. Te he echado de menos. La niña lo besó en la mejilla y se echó para atrás. Pero creía que no tendría ocasión de estar contigo hasta que no terminara esta maldita reunión social. Throckmorton sonrió abiertamente al oírla hablar de una forma tan parecida a la suya. Nadie se preocupa de si me pierdo los juegos de cartas y el baile. Tu tío L.I. acapara todo el atractivo, y además es él el que se va a casar. Te quiero más que a nadie, dijo Penélope rotundamente. No. ¿En serio? Throckmorton puso cara de asombro. La niña le ahuecó las delgadas manos en las mejillas. Pues claro, tú eres mi papá. Throckmorton había soñado con llenar el cuarto de los niños con sus hijos, pero solo tenía a Penélope. Y también estaba Kiki, por supuesto. ¿Te gustaría que te leyera algo? Preguntó. Robinson Crusoe, respondió Penélope. Pero ese ya lo estás leyendo tú sola. La llevó hasta el sofá y se sentó con ella en el regazo. No entiendo todas las palabras. Penélope cruzó las manos y volvió sus ojos negros y serios hacia él. Tengo que empezar a tomar lecciones de la señorita Milford, papá. Sé que ella me ayudaría a leer. Throckmorton no quería hablar de la señorita Milford. Pero sí lo haces maravillosamente bien. Era verdad. Throckmorton pensaba que su hija era de una inteligencia insólita para la edad que tenía, y no era amor de padre en absoluto. Pero empezaré donde lo dejé. Era consciente de Kiki, que estaba escondida en el armario empotrado, Kiki, que fingía no entender las palabras, pero que siempre se las apañaba para estar en medio cuando leía. Abrió la gastada cubierta verde, encontró su marca y empezó a leer, con voz alta y clara, la historia del náufrago solitario. Escondida en el armario empotrado, Kiki atisbó por entre las láminas de la puerta y resopló débilmente. Su padre no leía para ella, su padre no soportaba mirarla, su padre no le decía que hacía las cosas maravillosamente bien. Él ni siquiera le hablaba. Solo se reía cuando ella andaba dando saltos por ahí y le daba una palmadita antes de alejarse de ella. Kiki parpadeó y tragó saliva para deshacer el enorme nudo que tenía en la garganta. El hombre que trabajaba en el despacho del tío Garrick le había dicho todo aquello, y era verdad. Aquel hombre le dijo que allí en Inglaterra nadie la quería. También le había dicho que debía volver allí de donde había venido. Volver a Francia, donde entendería a todo el mundo, donde el sol brilla a todas horas, donde siempre hacía calor. De donde era Maman. Pero Maman ya no estaba allí. Allí no había nadie, y antes de que Maman la dejara en aquella horrible Inglaterra, le había dicho que no podía quedarse en París porque no tenía más sitio donde dormir que las calles. Kiki volvió a mirar entre las láminas. Aquella fea, egoísta y suertuda Penélope estaba acurrucada en el regazo de su papá, y le apoyaba la cabeza en el pecho mientras él la rodeaba con el brazo. Su tío leía despacio y en voz alta. Se comportaba como si deseara estar siempre con su hija. Algo en el pecho de Kiki se hinchó hasta que se hizo doloroso. Muchos niños dormían en las calles de París, y eran fuertes y valientes, y ella les gustaría. Así que resolvió en el acto que volvería a Francia. A su hogar. Y, apretando la destrozada muñeca de trapo contra los labios, ahogó su llanto.